Héctor de Mauleón es autor de los libros de cuentos La perfecta espiral y Como nada en el mundo, de la novela El secreto de la noche triste y de 3 libros de crónicas. El tiempo repentino, Marca de sangre, Los años de la delincuencia organizada y El derrumbe de los ídolos. Es director de los suplementos culturales Postdata y Confabulario. Además, es subdirector de la revista Nexos, columnista del diario El Universal y conductor de programa de televisión En el Foco de Canal 40. Recibamos a Héctor de Mauleón. Gracias, muy buenos días. En 2021 se van a cumplir 500 años de la caída de Tenochtitlan y del surgimiento de la ciudad que habitamos, la Ciudad de México. El proceso de destrucción fue brutal, como se sabe, después de un sitio de 90 días. En ese momento, cuando la ciudad cae y se da la última batalla en Tlatelolco, los españoles se retiran a Coyoacán, los conquistadores se acampan en Coyoacán y no saben todavía en dónde van a construir la nueva ciudad. Por un momento piensan que va a ser en Coyoacán el lugar donde se va a levantar la nueva capital, pero Cortés toma una decisión polémica que ha marcado el destino de esta ciudad desde ese día. Decide refundar sobre las piedras aztecas la nueva ciudad en un lugar que es un islote rodeado de lagos y cruzado por canales. Es decir, una ciudad que ya desde entonces estaba atada a su fatalidad. Iban a ser las inundaciones. Hay un hecho que está muy olvidado en la historia de la Ciudad de México y es su mayor tragedia. Es una tragedia peor que el terremoto de 1985. Y es una inundación que comenzó en septiembre de 1629, un día de San Mateo. Comenzó a llover, llovió durante 36 horas, el nivel de los lagos subió, se desbordó y entonces por el oriente y por el poniente el torrente de agua entró a la ciudad. Hubo 30,000 muertos con esa inundación. Si ustedes pasan por Madero y Motolinía, ahí verán que hay un mascarón felino empotrado en la esquina. Ese mascarón está ahí desde 1634 y marca el nivel que alcanzaron las aguas, fueron más de 2 metros. Fue tan brutal la inundación que la ciudad tuvo que ser abandonada. Solamente se quedaron viviendo en la ciudad 400 personas que no se quisieron ir de sus casas, a pesar de que con la inundación venían epidemias, venían enfermedades, aparecía el hambre. Muchos de los habitantes de la ciudad sí se fueron a Puebla, se fueron hacia Toluca, Coyoacán, etcétera, pero la Ciudad de México quedó vacía 5 años. Durante esos 5 años misteriosos, porque siguió lloviendo y el agua no bajaba, la gente se movía en canoas y dicen los cronistas que entraban a las casas por los balcones altos, por los pisos altos. Durante el tiempo que duró la inundación, la mayor parte de los edificios de la ciudad se arruinaron y cuando volvió la gente, la Ciudad de México se tuvo que levantar nuevamente, se tuvo que construir prácticamente desde sus cimientos. De esa manera, esto explica que no tengamos construcciones del primer siglo de la ciudad. Prácticamente todo se perdió y lo que conocemos o lo que iba a llegar malamente hasta nosotros son construcciones del siglo XVII en adelante. Del siglo XVII quedan poquísimas porque por el suelo en el que está asentada esta ciudad, los edificios se iban hundiendo y los tenían que tirar y volver a hacer nuevamente. Desde el siglo XVIII a la fecha, la Ciudad de México ha sufrido 4 actos vandálicos. Es un milagro que se conserve lo poco que hay de arte virreinal, de edificios antiguos en la ciudad, porque todo está hecho, o todo parecía hecho, para que la ciudad se destruyera una y otra vez a sí misma incansablemente. El barroco, que fue una expresión artística potentísima y generosísima, fue destruido por la Iglesia porque cambió la moda y entonces se puso de moda una escuela que era la escuela neoclásica y entonces durante 50 años
Las órdenes religiosas se dedicaron a demoler los retablos, a tirar las fachadas para construir los nuevos edificios, los nuevos templos, de acuerdo con la nueva escuela. Vino el siglo XIX y el siglo de guerras brutales entre liberales y conservadores ocasionó que los símbolos de la religión fueran vistos como enemigos por el gobierno de Juárez y de los liberales. Cuando ocurrió la exclaustración de las órdenes religiosas, Juárez le dio al gobernador Juan José Vaz la orden de que tiraran todos los conventos y tiraran todas las iglesias para que no pudieran volver a reunirse, no tuvieran un símbolo en donde encontrarse los conservadores. Dicen que Gabino Barreda le dijo: ¿está usted consciente de que vamos a destruir 300 años de historia? Y que Juárez contestó: mi compromiso es con el futuro, no con el pasado, proceda. Y comenzó la destrucción sistemática de lo que se había ido levantando en la ciudad durante 300 años. Lo que se salvó es porque se les acabó el dinero, no pudieron seguir adelante con la demolición de la ciudad y tomó la decisión Juárez de que esos viejos conventos, de que los viejos colegios se volvieran vecindades y se le entregaran a la gente. De esa manera se formó el centro que conocemos, el centro de la ciudad. Pero las destrucciones no terminaron ahí, porque llegó el Porfiriato. Y en el Porfiriato el pasado español estaba asociado con el atraso, con la superstición, con lo que no queríamos tener. La aspiración era francesa, la aspiración era europea, y entonces se demolieron nuevos edificios para levantar palacios bellísimos y suntuosos, eso sí, pero que continuaron demeritando el patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad. Cuando vino la revolución, los gobiernos revolucionarios pues no querían tener ninguna huella, ninguna referencia del mundo porfiriano, de la dictadura que la revolución había logrado derrocar después de 30 años, y entró en la ciudad una nueva moda, un nuevo estilo, y colonias tan bellas como la Roma o como la Juárez fueron perdiendo lentamente esos edificios que le daban un carácter absolutamente singular. Durante 400 años, la ciudad se quedó donde la dejaron los españoles. Los límites de la ciudad eran lo que hoy conocemos como el centro histórico, y lentamente, a mediados del siglo XIX, la ciudad se comenzó a desbordar. Se salió por primera vez de sus cauces para formar las primeras colonias: Santa María la Ribera en 1860, a la que le siguió la colonia Juárez, después vino la Roma, después vino la Condesa, después vino Polanco, después se poblaron las Lomas. Y todo esto fue la ciudad del privilegio, todo lo que era la parte poniente de la ciudad, porque estaba lejos del lago de Texcoco. El lago de Texcoco era muy maloliente, estaba lleno de algas, estaba lleno de mosquitos. Entonces, desde el inicio de la ciudad, los españoles y los habitantes pobres fueron desterrados hacia el oriente, y las clases acomodadas comenzaron a seguir esta ruta que les he contado y que llega hoy a Santa Fe, Interlomas, etc. Toda la miseria, mientras tanto, se fue concentrando hacia el lado oriente. Se comenzó a secar el lago, se comenzaron a construir sin ninguna premeditación, sin ningún plan, simplemente respondiendo de manera emergente, colonias que corrieron hacia el oriente, donde antes estuvo el lago, y fueron tomando cerros y fueron tomando barrancas y fueron conformando en los últimos 50 años fundamentalmente la ciudad a veces tan pavorosa que habitamos. Cuando en 1912 Francisco del Paso y Troncoso encontró en una biblioteca de Europa un viejo papel que era una relación de méritos que estaba firmada por un señor llamado Alonso García Bravo. Este señor era el autor de la Ciudad de México. Había hecho en una hoja de papel el trazo original de la ciudad, pero nadie le había reconocido sus méritos. Era autor de Oaxaca, era autor de Veracruz y era autor de la Ciudad de México.
a partir de dos ejes que corrían por la República de Argentina y la calle de Guatemala, fue trazando cuadras regulares que iban sorteando las acequias y los canales que regaban la ciudad. Hemos olvidado que durante 250 años, casi 300 años, esta fue una ciudad anfibia. Las calles, las casas tenían una calle de tierra que pasaba por la puerta delantera, pero había una calle de agua que estaba por la parte de atrás. Muchas casas tenían embarcaderos pequeños. Si ustedes van por la Merced alguna vez, encontrarán en algunas casas antiguas los escalones, ya no están desde luego los canales, pero encontrarán los escalones que llevaban a esos embarcaderos. Y durante 250 años la ciudad tuvo ese doble carácter. Se comenzó a secar porque comenzaron a bajar el nivel de las aguas del lago, y los canales cristalinos que cantaba Bernardo de Balbuena en un poema de 1604 se volvieron lugares lodosos a donde la gente iba a tirar la basura y los animales muertos, en donde se derramaban los excrementos, etcétera, y esto marcó que en tiempos del virrey de Revillagigedo, cuando llegaron las ideas de la Ilustración y cambió la mentalidad y la forma de habitar las ciudades, esto provocó que los viejos canales se comenzaran a cegar para formar el panorama de lodo y de polvo y de asfalto que hoy tenemos. A mí me llama la atención que en 500 años no hay un museo dedicado a la Ciudad de México. Hay un lugar que se llama Museo de la Ciudad de México, pero se usa para conferencias y presentaciones de libros. Es una ciudad que no tiene un museo y es una ciudad que no tiene una biblioteca que se llame Biblioteca México, en que concentre pues todo lo que se ha escrito, todos los poemas, todos los ensayos, todo lo que se ha hecho sobre esta ciudad. Pero vamos a llegar en 3 años a los 500 años de la fundación de la Ciudad de México, con una oportunidad y con una obligación de repensar hacia dónde dirigir la ciudad, cómo resolver los problemas lacerantes y acuciantes que hoy la han convertido, por ejemplo, en la ciudad más dolorosa para viajar, según los estudios más recientes. Hay personas que tienen que estar 5 horas en el transporte y moviéndose con una lentitud pavorosa, y eso va creando una especie de dolor. Una ciudad que parece ser tantas, siendo la misma, una ciudad que no tiene un propósito, porque los gobernantes que ha tenido pues simplemente la han administrado y nunca han intentado gestionarla como una ciudad con miras a resolver la problemática de la gente y de su futuro. Este señor, Alonso García Bravo, después de haber hecho las ciudades, recibió una encomienda que le dio Hernán Cortés, pero luego Hernán Cortés se la quitó y se quedó sin ningún premio. Entonces le mandó una carta al rey diciéndole todo lo que había hecho. Había estado en varias batallas de la conquista, había trazado las ciudades y mandó un memorial de servicios. Ese memorial de servicios se perdió, estuvo 3 siglos perdido en los laberintos de la burocracia real, de la burocracia de la corona española, hasta que Troncoso lo encontró, y gracias a eso pudimos saber el nombre del soldado olvidado. Le decían el jumétrico, es decir, el geómetra, que trazó el espacio en el que habitamos. Me gusta pensar en esa hoja de papel que se perdió. El memorial no aparece el trazo que Alonso García Bravo hizo de la ciudad. El primer mapa está hecho a partir de una carta de Cortés, se conoce de ese modo, pero me gusta pensar que hace 500 años todo comenzó y que nosotros vamos a tener el privilegio extraordinario de habitar una ciudad que cumplirá medio milenio de haber sido fundada y que tendremos también la oportunidad única de darle un rumbo y una solución definitiva. Muchas gracias.